Hola, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente para tratar en esta clase algunos fundamentos de la seguridad vial. Lo que vamos a ver son, primero, una definición de lo que es el accidente, o sea, definir el fenómeno que vamos a estudiar antes de estudiarlo. Eh, Poner esto en contexto con algunos antecedentes, fundamentalmente antecedentes estadísticos. Entrar ya a el análisis ingenieril de lo que son los accidentes mediante la ecuación fundamental. Eh, Definir algunas medidas de mitigación de los accidentes para que estos o no ocurran o si ocurren tengan las menores consecuencias posibles. Auditorías de seguridad vial que consiste en revisar cómo anda nuestra diseños viales y del entorno respecto a las posibilidades de accidentes. Y finalmente un término de traffic calming que se ha descrito como áreas de tráfico calmado para que en aquellas áreas que son vulnerables los vehículos puedan andar a menores velocidades. Primero, ¿qué es un accidente? Un accidente es un evento discreto, es decir, ocurre en ciertos lugares, no está distribuido uniformemente, también es aleatorio, no uniformemente distribuido, como decía, con resultados que ustedes ya conocen, daños, víctimas y producto de múltiples factores. ¿Qué factores? En general se mencionan el usuario, ¿ya? A través de esta, digamos, afirmación. Aclaro, el 99% de los accidentes son por causa humana. Em, Eso es más o menos obvio porque quienes son producto de los accidentes, ya sea peatones, ciclistas o conductores, son los que manejan los vehículos. Segundo, también se menciona el vehículo. Em, Muchas veces hemos escuchado en las noticias que se le cortaron los frenos al bus y por eso el bus se desbarrancó. Sin embargo, cuando uno quiere profundizar un poco más y pregunta, bueno, ¿y qué pasa con la vía? ¿Era el radio de curvatura correcto en ese lugar donde se produjo el accidente? Y ahí las respuestas empiezan a ser más dubitativas, y finalmente, si uno pregunta por el entorno, Eh, la jerarquía vial es apropiada para que circulen, por ejemplo, vehículos de alto tonelaje o vehículos a alta velocidad. Y ahí ya la pregunta eh, no tiene respuesta y las personas no saben qué decir, ¿ya? ¿De qué me está hablando este caballero? Pues bien, ¿dónde ocurren los accidentes y cuáles son sus consecuencias? Si dividimos las zonas de ocurrencia en rural y urbana, podemos ver en el gráfico que la mayor parte de los accidentes ocurren en zonas urbanas y un porcentaje minoritario en zonas rurales. A diferencia de lo que sale muchas veces en las noticias, donde hay mucha cobertura a los accidentes en zonas rurales, por ejemplo, un camión que se dio vuelta, un bus que chocó, pero a no ser que el accidente urbano sea realmente grave, no se reporta. ¿Cómo andan los fallecidos en estas zonas? Bueno, la mayor parte de los fallecidos ocurre en zonas rurales. ¿Por qué? Porque normalmente los vehículos andan a mayor velocidad. Y ahí venimos a ver el tema de la diseño de la vía. Y el otro porcentaje en radio urbano porque las velocidades son menores, por lo tanto los accidentes son menos intensos, por llamarlos de alguna manera. Somos raros en esta distribución de accidentes en Chile,
Bueno, reproduzco aquí algo que dice The Institution of Highway and Transportation del Reino Unido. Fíjense, aproximadamente 3/4 de los accidentes con heridos se producen y la mitad de los accidentes fatales ocurren en áreas urbanas, más o menos lo que habíamos visto en los gráficos anteriores. La complejidad del ambiente urbana hace que haya muchos conflictos entre los usuarios, especialmente en las intersecciones, en las cuales ocurre más de 2/3 de todos los accidentes urbanos, similar a lo que veíamos en nuestro gráfico. Y los peatones son el usuario más vulnerable, haciendo más de la mitad de las muertes en áreas urbanas. Otro cuarto de las muertes ocurre entre los ocupantes de vehículos. Por lo tanto, no somos raros. ¿Ya? Cuando decimos a veces que los chilenos, los accidentes, somos irresponsables, etcétera, no. Todos somos seres humanos iguales en todas partes del mundo. ¿Cómo ha sido la evolución de los accidentes a lo largo de la historia? Estamos hablando de una historia larga, desde 1972 hasta el año pasado, y ustedes pueden ver que efectivamente el número de accidentes o de siniestros, como se suele llamar, ha ido aumentando en forma más o menos constante. ¿Ya? Hay algunos picos importantes en el año 80 a 85, 84. Eso motivó la creación de la primera política nacional de seguridad vial. Eh, Después hay otro pic menor, año 96. eh, Probablemente el año 2000 hubo una preocupación por los accidentes y ya de ahí para adelante los accidentes han aumentado sistemáticamente. Algo menos en el año 2018 y 2019, pero estadísticamente no significativos. Los fallecidos, la línea azul, eh, ha fluctuado junto con la ocurrencia de los accidentes, junto con el número de siniestros. Sin embargo, observen ustedes que en los últimos 20 años la línea se mantiene o la tendencia se mantiene más o menos constante, con más de 1.500 fallecidos al año. Esto es muy importante, eh, pensando que 1.500 fallecidos al año es el equivalente a que se estrellaran en los aeropuertos de Chile o en el aeropuerto de Pudahuel, algo así como 5 Airbus 340. Si eso ocurriera en un año, probablemente sería un escándalo y estaríamos todos preocupados de qué es lo que pasa con los aviones y con el aeropuerto, que se producen tantos accidentes. Sin embargo, el tema de los accidentes o de los fallecidos por accidentes parece una condición natural respecto a lo que es el transporte urbano. ¿Qué ha pasado en otros países que han tenido políticas muy estrictas respecto a los accidentes? Gran Bretaña, por ejemplo, aunque no es el mejor ejemplo en la Unión Europea. Desde 1979, eh, estos son el número de muertos, eh, la tendencia ha ido fuertemente a la baja hasta hasta el año 2007, no tengo estadísticas más recientes, donde hay 1.700, 1.800 accidentes en un año. Eso es aproximadamente el mismo número de accidentes que ocurren en Chile, en un país donde la tasa de motorización, es decir, el número de vehículos por habitantes, es casi 3 veces la que existe en Chile. ¿Ya? Y la población es de alrededor de 60 millones de habitantes. Esto da cuenta de que una política de disminución de accidentes drástica es posible. ¿Ya? No es que los accidentes sean algo así como un mal por sí, producto del transporte.
Para ser un poco más justos, si uno hacemos la sinistralidad y la mortalidad por cada 100.000 habitantes, un poco lo que se puede hacer con una epidemia, donde en vez del número total, eh, analizamos respecto al número de habitantes para ver cuántos accidentes por habitante, por ejemplo, ocurren. La tendencia que vimos en cuanto al número absoluto de accidentes es la misma. Tenemos aproximadamente 550.000 accidentes por cada 100.000 habitantes y la tasa de mortalidad, de nuevo la línea azul, es aproximadamente un poco más de un 8 muertos por cada 100.000 habitantes. Es decir, no hemos llegado a la curva azul de la Unidad Europea. Estamos muy lejos de eso. Esto es algo que ya vimos cuando analizamos el diseño vial. Este es un antecedente para ver qué pasa con las distintas velocidades y las distancias de detención, teniendo en cuenta el tiempo de reacción de los conductores, que es lineal con la velocidad, el tiempo de frenado, es decir, cuando el vehículo comienza a frenar, y la suma de esos dos, que es el tiempo de detención desde que aparece el problema, ¿ya? O ¿cómo llamábamos? Lo llamábamos bueno, no importa, em, y el vehículo comienza a frenar. Noten algunos puntos importantes. A 50 kilómetros por hora, la distancia de frenado es 50 metros. Ya a 60 kilómetros por hora se acerca a los 80 metros. Y a 100 kilómetros por hora estamos hablando de 200 metros, es decir, eh, casi 2 cuadras para frenar. ¿Para qué decir a 120 kilómetros por hora, que es la velocidad de las autopistas, donde vamos a necesitar casi 300 metros para frenar? Otro antecedente que podemos analizar es la energía cinética que ocurre, bueno, como ustedes saben, en función de la velocidad. Crece en forma importante con la velocidad, no, eh, por la ecuación, digamos, de la física elemental, ¿ya? Un medio m por v cuadrado. La velocidad crece en forma cuadrática. Pero aquí hay de nuevo un punto que me gustaría destacar. Recientemente se redujo la velocidad máxima en zonas urbanas de 60 a 50 kilómetros por hora. Uno diría, bueno, ¿para qué si da más o menos lo mismo? Hubo muchos, digamos, alegatos por esta medida. Pero noten lo que implica eso en cuanto a la energía cinética. Para 50 kilómetros por hora la energía es 100 kilojoules y a 60 kilómetros por hora ya es un 50% más. Es decir, un aumento de 10 kilómetros por hora en zonas urbanas va a producir accidentes más graves y viceversa. Por eso se ha disminuido la velocidad en zonas urbanas. Bien, vamos al análisis de los accidentes a través de una ecuación fundamental. Como toda ecuación fundamental es muy simple y en este caso relaciona esas tres variables, que son las siguientes. A es la tasa de accidentes, es decir, el evento o el efecto en un determinado periodo, el evento, un siniestro o el efecto en víctimas, dividido normalmente por año, como veíamos en la estadística, porque como los accidentes son eventos más bien discretos, necesitamos un periodo largo para hacer el análisis. Esa tasa es igual al riesgo, es decir, el evento o efecto por unidad de transporte
que pueden ser accidentes por kilómetro, por pasajero, pasajeros kilómetro, etcétera, o accidentes o víctimas. Em, por ejemplo, se dice que el riesgo del transporte aéreo es muy bajo porque tiene pocos accidentes. Pero bueno, eso no es ninguna gracia porque pensemos que en un vuelo que viene de Madrid a Santiago, si en Santiago el vuelo tuvo un accidente y murieron 100 pasajeros, eh, como recorrió 10.000 kilómetros, la tasa o el riesgo de accidente es de 0,01. Pensemos ahora en el transporte carretero. Un bus que va desde Santiago a Concepción y sufre un accidente al llegar a Concepción y mueren 10 personas, entonces su riesgo va a ser de 0,012, es decir, el doble del riesgo de un accidente aéreo. Pero esto es porque la cantidad de kilómetros transportados por transporte aéreo o de pasajeros kilómetros es mucho mayor que la cantidad de pasajeros kilómetros del transporte terrestre. Y por último está la exposición. La exposición es cuánto yo me transporto. Unidades de transporte por periodo. También el periodo aquí son años. Por ejemplo, kilómetros al año recorrido, pasajeros al año transportado, pasajeros kilómetros, vehículos por habitante al año, es decir, tasa de motorización, etcétera. Y aquí podemos sacar algunas conclusiones. Para controlar A tenemos que mover alguna de las variables que le explican, o el riesgo o la exposición al riesgo. Pero pasa lo siguiente. La exposición al riesgo aumenta con el PIB per cápita de los países. A medida que los países son más ricos, hay más viajes, más pasajeros viajan y por lo tanto la exposición siempre va a ser creciente, por lo menos en países como en desarrollo como los nuestros. ¿Qué nos queda entonces si E es creciente? Bueno, tenemos que bajar R para poder controlar A, ya sea manteniendo la constante o mucho mejor reduciendo. Mitigación de accidentes. Como vimos, el objetivo o lo que podemos hacer es disminuir el riesgo, ya que la exposición al riesgo, dijimos, va a aumentar siempre. Para esto hay dos categorías de mitigación. Las medidas primarias, que tienden a disminuir el número de accidentes, o sea, que no ocurran accidentes, donde podemos mencionar la legislación, ya que hay un montón de leyes sobre velocidades máximas, em, características de los conductores, etcétera. Teniendo legislación, lo más importante que tenemos que hacer ya es la fiscalización. Segundo, la investigación. ¿Por qué, cuándo y dónde se producen los accidentes? Ya hay investigación realizada, yo diría profusa, y la aplicación de la investigación es la ingeniería, en todo ámbito de cosas y en los accidentes también. Y por último, la educación, que tiene relación con desde la escuela primaria hasta los conductores ya profesionales. Cuando ya hemos pasado por la educación, hay que capacitar tanto a los ingenieros, a los conductores y a los usuarios de las vías. Esta fiscalización, ingeniería y capacitación son medidas de corto plazo que se pueden tomar inmediatamente, sin esperar que hayan leyes específicas, que haya más investigación, o que esperemos toda una promoción de estudiantes desde la educación básica hasta que termina la educación media. Las medidas secundarias tienen por objetivo reducir los efectos de los accidentes una vez que estos ocurren.
Entre estos están los elementos de seguridad de los vehículos. Por ejemplo, el uso del cinturón de seguridad, que los vehículos tengan airbags, frenos ABS, deformación programada de la carrocería para que cuando exista el choque, la carrocería se deforme sin llegar al habitáculo de los pasajeros. Elementos de seguridad en las vías. Esto es menos conocido. Los elementos de seguridad en los vehículos aparecen en las propagandas para comprar vehículos. El cinturón de seguridad ha sido una campaña para usarlos y la deformación programada que viene de la ingeniería mecánica se conoce menos, pero es algo que ya existe. Cada uno de los vehículos que nosotros usamos tiene esa capacidad de deformarse antes de que, digamos, los fierros lleguen hasta el conductor. Pero elementos de seguridad en las vías se escucha menos, pero son lo que ustedes pueden ver en los caminos y carreteras. Barreras de contención para que un vehículo que perdió, digamos, cuando un conductor perdió el control del vehículo, eh, sea retenido por una barrera para que no se salga de la vía. Lo otro que es un poco menos, o que se aplica un poco menos, son las bermas sin obstáculos. Las bermas es para dos cosas: que un vehículo en pane se detenga sin obstruir la circulación, se detenga en forma segura, y también se usa para que cuando un conductor se le vaya el vehículo hacia afuera de la vía pueda tener un espacio para recuperarlo. Em, Bermas sin obstáculos no son muy comunes. Normalmente en las bermas se pone el poste con la señalización o uno de los columnas que afirman un pórtico de señalización. Eh, bueno, incluso, no sé, eh, obras de arte de los caminos, es decir, obras eh, obras hidráulicas o cosas por el estilo. Y hay otras cosas un poco más adelantadas, como taludes 4x1, es decir, después de la berma, que el talud o la inclinación del terreno sea poca, es decir, que cada 4 metros baje 1 metro. Esto hace que si el vehículo ya sobrepasó la berma, sobrepasó la barrera de contención, no caiga a un abismo, sino que caiga a un terreno relativamente plano. ¿Qué pasa con la fiscalización? La fiscalización tiene una descripción a través de la teoría de catástrofe, que es una teoría matemática topológica y que dice cómo ocurren ciertos comportamientos o cómo evolucionan ciertos comportamientos en función de determinadas características ambientales. Noten abajo de la figura que en el eje de las Y tenemos el comportamiento, en el eje de las X el optimismo con respecto a ciertas condiciones y en el otro eje el pesimismo. ¿Cómo podemos ver la superficie superior de esta teoría de catástrofe? Bueno, cuando hay una cierta idea, una cierta utopía, por ejemplo, visión cero. Visión cero en Europa o en los países escandinavos implica que no existan accidentes. Bueno, para eso se hacen determinados mejoramientos tanto a las características de los conductores, a las leyes, educación, vehículos, etcétera. Y el comportamiento se mueve en el sentido de la flecha azul. Cuando esas medidas ya se han interiorizado, empiezan a decaer su efectividad. Y naturalmente se van por esa pendiente hasta una declinación
y finalmente hasta lo que podemos llamar el desastre, que es cuando las medidas ya no tienen ninguna efectividad. Eso ocurre, es una ocurrencia, digamos, natural y suave. El problema es cuando tenemos una ocurrencia de este tipo. Aquí si soltáramos una bolita sobre este plano, la bolita haría la trayectoria de la curva roja. Es decir, eh, avanzaría por la pendiente hasta que abruptamente caería hacia el punto A. Eh, Esto es una catástrofe. Cuando una cierta utopía o una cierta eh, idea que mejora las condiciones de algo, en este caso, visión cero de los accidentes, eh, cae hasta el desastre porque ocurren fenómenos que no los pueden detener, como vamos a ver inmediatamente. Em, Como antecedente adicional, esta teoría de catástrofe también se ha aplicado a ciertas conductas sociales. Por ejemplo, qué es lo que pasa cuando existen digamos, cambios paulatinos de una cierta utopía hasta una cierta condición en la cual esa utopía desaparece. Eh, Pensemos, por ejemplo, en la utopía comunista que ha ocurrido en el mundo, esto sin tener ningún sesgo político, simplemente estoy haciendo una descripción histórica y sociológica del fenómeno. O bien cuando de esa utopía, por alguna revolución, se pasa al desastre. Bien, volvamos a nuestro tema. Fiscalización demostrada por teoría de catástrofe. Eh, Estos ingenieros, Elliot y Wright, ya en el año 82, estudiando el efecto de la prohibición de estacionamientos en el centro de las ciudades, en la revista Tech, que es Traffic Engineering and Control, una de las revistas, digamos, de ingeniería de tránsito más reputadas, encontraron algo similar a la teoría de catástrofe. En el eje de las X tenemos el porcentaje de infractores y en el eje de las Y tenemos la presión de fiscalización. La presión de fiscalización la podemos definir como la multa multiplicado por las horas omnes dedicadas a la fiscalización. Por ejemplo, podríamos tener la misma presión de fiscalización si tenemos una multa muy alta, pero fiscalizamos poco. Por lo tanto, el conductor o el usuario de la vía, no necesariamente el conductor, dice, bueno, a ver si me pillan manejando con alcohol, me van a quitar la licencia de por vida, por ejemplo. Pero la fiscalización de eso es baja. Entonces, las personas pueden hacer el siguiente balance. Bueno, como la fiscalización es poca, eh, pero la multa es muy alta, mejor no me arriesgo porque en una de esas, justo el día que me fui a tomar con mis amigos, me agarran con alcohol y me quitan la licencia para siempre. Por otro lado, la misma presión se puede obtener aumentando la fiscalización, pero con unas multas más pequeñas. Qué sé yo, digamos 50.000 pesos. Que uno dice, sí, es una multa baja, bueno, no para todo es baja, pero se fiscaliza mucho, por ejemplo, todas las fines de semana, cada 1 kilómetro están fiscalizando. Entonces la persona dice, sí, si me pillan, voy a pagar poco, pero la posibilidad de que me pillen me va a salir como, no sé, el doble de lo que me costó la cuenta por ir a tomar con mis amigos. Bien, ¿qué pasa con esta curva de catástrofe? Aquí la curva está al revés
porque si no tendríamos que cambiar el eje de las X para el otro lado. Bueno, cuando se adopta una cierta medida, por ejemplo, controlar a los conductores que conducen y beben, se pone una cierta fiscalización P sub 0, como ha ocurrido. Bueno, no sé, el Senna y los carabineros en un tiempo estuvieron fiscalizando todos los fines de semana los vehículos o los conductores para ver si habían bebido o no. Bueno, eso ocurre normalmente para la foto o el reportaje de primera instancia para decir que estamos haciendo algo. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, la presión de fiscalización va disminuyendo, es decir, se va moviendo hacia la izquierda, hacia el cero, y llega un momento, dada la teoría de catástrofe, que en el punto A, la presión de fiscalización llega a un nivel en el cual los conductores ya deciden no acatarla y por la catástrofe se van a un punto de prácticamente incumplimiento. Ahí viene, digamos, toda la, eh, digamos, las noticias respecto a que los conductores no están haciendo lo que se debe o los usuarios no están haciendo lo que se debe, entonces hay que volver a hacer medidas de presión de fiscalización. Entonces lo que tenemos que hacer es avanzar por la curva, aumentar la presión de fiscalización que tiene muchos infractores hasta que el sistema vuelva a la condición de cumplimiento o de infracción baja. Noten, sin embargo, que para pasar del punto C al punto D, la presión de fiscalización que debe realizarse o que debe hacerse es mayor incluso que la presión de fiscalización que se hizo cuando comenzó la campaña. Conclusión sobre esto es que la presión de fiscalización no tiene que disminuir y puede ubicarse en un punto P asterisco más o menos óptimo, donde el sistema no llegue al punto A para no tener que aplicar mucha fiscalización para volver el sistema a su estado de equilibrio. ¿Qué podemos hacer desde la ingeniería? A ver, hay algo que se llama auditorías de seguridad vial. ¿Qué es auditar? Auditar es examinar la gestión de alguna entidad para comprobar que se ajuste a la ley. Suena raro esto si uno piensa en los accidentes, pero aquí lo que tenemos que examinar es una entidad que se llama espacio público, que son las vías y el entorno. ¿Cuál es la ley sobre la cual tenemos que examinar esa entidad? Bueno, las normas de diseño vial, concentrados principalmente en la seguridad. Las normas de diseño vial son todas normas que tienen que regirse por una ley determinada. Los manuales de diseño vial son manuales que son obligatorios de seguir, aun cuando son normas de diseño mínimas, tienen que seguirse por obligación. Eso está definido por ley. ¿Cuándo auditar? ¿Cuándo examinar el espacio público pensando en las normas de diseño? En cualquier momento del proyecto. En el perfil es cuando uno tiene un plano y más o menos traza una raya de color para decir por aquí va a ir el camino. El anteproyecto es cuando ya uno está definiendo eso a través de las normas. El proyecto es cuando ya se están haciendo los planos de ingeniería. Es decir, pensando en lo que vimos en las clases de diseño vial, cuando se está definiendo el trazado en planta, el perfil transversal, la sección, perdón, el perfil longitudinal, la sección transversal, etcétera. Y la operación es, una vez que la obra está construida, es ver qué es lo que está pasando. Cómo se está
cumpliendo las normas de diseño vial en las vías y el entorno. Naturalmente, mientras antes se haga la auditoría, más fácil va a ser las medidas de remedio de esto. Cuando está en operación y uno descubre, no sé, que existe, por ejemplo, un puente en el cual una de las cepas del puente está justo en la mediana, perdón, en la berma, entonces la norma va a decir, mire, las bermas tienen que estar libres de obstáculos. Eh, Conclusión, mire, tiene que destruir esa cepa del puente y construirla fuera de la berma. Claro. Si uno está en la etapa de proyecto, bueno, ya es cosa de modificar un plano. Y si uno está en la etapa de perfil de proyecto, es cosa de decir, mire, no nos vayamos por aquí porque aquí va a haber una curva muy cerrada producto de que hay que cruzar esta quebrada. Y si aumentamos el recorrido un poco más allá, vamos a saltarnos la quebrada. No sé qué tan frecuentes se hacen las auditorías de seguridad vial en las obras de carreteras. Pero una primera auditoría la hicimos con Rodrigo Toro el año 2000, 20 años atrás, eh, a través de su memoria de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, que es auditoría de seguridad vial en proyectos interurbanos. Después la CONACET, la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, sacó algunos manuales para hacer auditorías, pero como les digo, no sé qué tan seguido se usan o qué tan extendida es esa práctica. Pensemos en un área urbana donde hemos hecho una auditoría de seguridad mientras está en operación, es decir, cuando ya se está construidas las calles, las casas y los edificios, las veredas y todo el resto. Bueno, ahí se podrían aplicar, si encontramos defectos, las medidas de traffic calming, o sea, medidas o áreas de tráfico calmado. ¿Qué son estas medidas? Son medidas de diseño físico que buscan controlar la velocidad de operación para proteger el entorno de digamos, la velocidad o el riesgo que imponen los vehículos en esa área, digamos, vulnerable. Y se pueden hacer dos cosas, cambios en la geometría, por ejemplo, angostar calzadas para controlar la velocidad. Mientras más angosta es la calzada, los vehículos van a tender a circular más lentos. Esto es como lo contrario que las personas querrían. Mientras más anchas las calzadas, yo puedo andar más rápido, claro. Pero si ando más rápido en una calle donde hay un colegio, es probable que mate más escolares que si la calzada es más angosta. Limitar los tramos rectos, es decir, que las calles sean sinuosas o que las calles residenciales se corten cada cierto tiempo para que los conductores tengan que hacer un reruteo. Reducir los radios de maniobra, como veíamos cuando vimos canalización de movimientos en intersecciones. Y el otro es cambios en la superficie de rodado. Pigmentar los pavimentos. No sé, por ejemplo, poner pavimentos verdes en las calles que son calles residenciales o rojo en las calles donde hay colegios o donde hay plazas donde juegan los niños. Otra cosa es modificar la textura del pavimento. En vez de un pavimento muy liso que incita a andar más rápido, poner pavimentos más rugosos, por ejemplo, adoquines. ¿Sí? O incluso eh, combinar adoquines con pavimento liso. Probablemente si ustedes van a algunas calles de la comuna de Providencia, que tiene medidas de traffic calming, van a poder ver algunas de estas cosas de pigmentación y textura del pavimento. Algunas medidas de traffic calming las podemos ver en estas imágenes. Em,
Aquí al lado mío, en la primera línea, aparece el efecto o lo que, digamos, la medida que tenía que ver con cambio de la rugosidad y pigmentación del pavimento. La rugosidad aquí se ha cambiado en función de cambiar el pavimento liso por pavimento de adoquines de piedra roja. O sea, se han hecho las dos cosas, cambio de la rugosidad y de la pigmentación, en una calle que es demasiado ancha y por lo tanto la rugosidad hace que los vehículos anden más lento. Siguiendo hacia la derecha de la pantalla, tenemos lo que se llama una entrada angostada, ¿no? Tiene se llama un slip entry, donde se ha angostado la entrada solo para que puedan acceder bicicletas a esa zona residencial. En la línea del medio está las que se llaman intersecciones en meseta, donde toda la intersección se eleva a la altura de la acera para que el conductor sienta que no está circulando por la calle, sino que está haciendo sus virajes por la vereda. Y eso lo haga que hacerlos con más cuidado o a menor velocidad. Más al centro están lomos de toro plano a la entrada de una calle. Se llaman tratamientos de entrada. Ustedes pueden ver que si ustedes van entrando en un vehículo, van a ver ese lomo de toro plano o resalto plano, como algo que van a sentir como que están entrando a una zona privada o una zona distinta. Mini rotondas para que los vehículos puedan digamos, encontrarse con un obstáculo eh, y reducir la velocidad para poder hacer las maniobras de viraje. Em, Abajo otro tipo de obstáculos, por ejemplo, desalineación de la calzada. Son caminos rurales como ustedes, o semirurales, como pueden apreciar. En el medio, abajo, una chicana, que es lo que les mostraba anteriormente, es decir, se cambia la dirección del vehículo para que haga ese movimiento a baja velocidad. Y finalmente un angostamiento de una calle muy ancha en un barrio residencial que hace que los conductores al ver este obstáculo reduzcan la velocidad. Además está decir que todos estos obstáculos que se ponen en el centro de la calzada tienen que ir apoyados con una muy buena señalización. Si no, vamos a generar más accidentes de los que estamos reduciendo. Una de las aplicaciones de Traffic Calming es lo que se ha llamado últimamente zonas 30, es decir, zonas donde se hacen cambios en la geometría de la vialidad, de modo que los vehículos circulen a 30 kilómetros por hora o a no más de 30 kilómetros por hora, o 20 millas por hora, que es donde sale la idea. Eh, Aquí tengo un ejemplo. Pensemos, este es un lugar de la ciudad en la comuna de Providencia, donde aquí hay una zona que podemos transformarla en una zona 30. Hay dos calles principales, la calle Manuel Montt y la calle Miguel Claro. También está Alférez Real, allá abajo, es decir, Pocuro. Em, y entre medio de esas hay un barrio con bastantes calles locales. En esta condición, ese es el sentido de las calles que tienen todas en esta área marcada en rojo. Y algunas medidas puede ser, por ejemplo, em, que las calles menos importantes se transformen en calles de doble tránsito para que los vehículos circulen más lento. Cuando ya hay una calle de doble tránsito, un vehículo que entra a esa calle, que es muy residencial, que ustedes ven, es una calle interior dentro de esta zona 30, eh, no, al encontrarse con otros vehículos reduzcan la velocidad.
Otras cosas que se pueden hacer, por ejemplo, es en las calles que tienen un solo sentido y que conectan las dos vías primarias que están en amarillo, poner chicanas, que como veíamos en la fotografía anterior, tienen esa forma en planta. Es decir, se cambia el, el- el ángulo de la circulación a través de algunas barreras, como la que está ahí en el medio de la calzada, y otros elementos que permiten hacer que los mismos estacionamientos hagan que las velocidades disminuyan al limitar los tramos rectos. Otra cosa puede ser una mini rotonda en un sector donde hay espacio para eso, de modo que los vehículos que quieren circular por esa calle se encuentren en esa intersección con un obstáculo que los haga disminuir la velocidad. Y también el tratamiento a la entrada, que también veíamos en las fotos anteriores, que consiste en elevar el pavimento a la altura de la solera para que los vehículos que entran a esta zona de limitación de la velocidad sientan que están entrando a un lugar distinto que una calle normal. Bueno, algunos comentarios finales a lo que hemos visto. Vimos que la mayor ocurrencia de los accidentes se produce en vías urbanas, en zonas urbanas y principalmente en cruces. Que la mitigación tiene que partir con medidas primarias, es decir, medidas que tiendan a evitar que se produzcan los accidentes y seguir con medidas secundarias que son las medidas que reducen los efectos del accidente una vez que éste ocurrió. Pero lo mejor es que no ocurran los accidentes. Entonces hay que concentrarse en las medidas primarias. Al contrario de lo que ha ocurrido en Chile, donde la concentración ha sido en las medidas secundarias, uso del cinturón de seguridad, ¿cómo se llama? Airbags, ¿qué más? Barras laterales para que el habitáculo no se deforme, etcétera. Pero principalmente son medidas secundarias. O sea, siempre estamos pensando que van a haber accidentes. Lo menos explorado que se hace o que se ha hecho en los accidentes, respecto a los accidentes, es el diseño de vías y el diseño del entorno. Casi todo se hace a través de legislación, fiscalización, pero no se fiscaliza, por ejemplo, cómo están los diseños de las vías y el entorno. Entonces, cuando uno dice, a ver, que los accidentes ocurren porque los conductores son malvados y, no sé, andan a mucha velocidad, como les decía, nadie piensa que a lo mejor el diseño de la vía hace que ese conductor ande a mucha velocidad o ese peatón que cruzó desde la plaza hasta el paradero que está al otro lado de la cuadra. Bueno, tuvo que cruzar, hay una plaza, hay transporte público en el otro lado de la calzada, y bueno, el pobre peatón tuvo que cruzar 3 pistas por sentido sin ningún refugio central. ¿Qué falló ahí? ¿El peatón imprudente o el diseño del entorno? La ingeniería tiene la respuesta. Y aquí hay que aplicar nuevos conocimientos. Nuevos digo porque no son para nada nuevos. Por eso pongo un abaco. Em, por ejemplo, el Urban Safety Management, que nació en 1990 en Europa. Es decir, es algo así como la gestión integral de la seguridad vial urbana. No solo medidas puntuales, sino que medidas a lo largo de toda la ciudad. Las Road Safety Audits, que lo que le decía es la auditoría de seguridad vial del año 1980 que se están usando. Y las medidas de traffic calming que hemos estado viendo, bueno, ya desde los años 70. O sea, estamos viendo que bien desde pasadito la mitad del siglo pasado, todas estas cosas que hemos visto ya se aplican, se conocen y
No sé por qué no las hemos incorporado nosotros en nuestra ingeniería. Muy bien. Muchas gracias por atender a esta otra clase y nos veremos en una oportunidad en el futuro.